Muy buenas, queridos suscriptores. El día de ayer habíamos comentado que se había filtrado una conversación en la cual se estaba planteando atacar Rusia, pero no era una conversación de Ucrania, sino una de alemanes, básicamente de militares alemanes con altos funcionarios del Bundestag, es decir, del Parlamento alemán. El problema es que hasta la fecha Olaf Scholz, el canciller alemán, todo el gobierno de manera oficial no han respondido a estas acusaciones hasta ahora. Resulta que lo que acaba de confirmar el Ministerio de Defensa alemán es que esta conversación es real. No solamente esto, han participado en ellas funcionarios del Bundestag, es decir, del Parlamento alemán. ¿Qué es exactamente lo que se decía y por qué ahora muchos consideran que se puede venir un conflicto a gran escala? Vamos a comentarlo. El Ministerio de Defensa alemán ha confirmado el día de hoy en la tarde que efectivamente la conversación telefónica que se tuvo entre oficiales de alto rango de la Fuerza Armada de Alemania, que también ha sido, en este caso, llevada a cabo a través de diferentes funcionarios del Bundestag, ha sido interceptada y grabada. Esto de acuerdo con un reporte que ha sido entregado por la emisora alemana Tagesschau. Lo que llama la atención es que, según dice el propio gobierno alemán, ellos creen que han interceptado esta conversación en el sector de la Fuerza Aérea Alemana. En este momento no pueden decir, sin embargo, con seguridad si esta ha tenido algún tipo de modificación. Es decir, se han utilizado incluso tecnología para modificar lo que se está diciendo en la versión grabada, o por qué no, que tal vez lo que dice la grabación es diferente a la transcripción. ¿Por qué? Porque precisamente la transcripción ha estado rondando por todas las redes sociales, algo que es más que un dolor de cabeza para la administración del canciller alemán Olaf Scholz. Ahora, la declaración del propio ministerio es al menos la primera desde que se ha llevado a cabo estos audios que salieron a la luz el viernes, y le ha tomado 3 días básicamente al gobierno alemán poder computar exactamente qué es lo que estaba pasando. Pero algunos dirán, bueno, este es un escenario complicado, pero oye, al menos demuestra que está sucediendo algo que Rusia ha denunciado en todo momento, y también comentábamos precisamente en anteriores videos, que la Alianza Atlántica está metida en Ucrania desde hace mucho. Sin embargo, lo que llama la atención es que en este contexto también se está diciendo quiénes fueron los que discutieron a través de esta llamada telefónica, y es que resulta que fueron 4 altos cargos del Bundeswehr los que tomaron parte en esta discusión sobre un ataque contra el puente de Crimea. En ella asistieron el jefe del Departamento de Operaciones y Ejército del Mando de la Fuerza Aérea, Frank Gregg, el inspector general de la Fuerza Aérea Alemana, Ingo Herxat, y 2 funcionarios del Centro de Operaciones Aéreas del Mando Especial. La conversación tuvo lugar el 19 de febrero. Lo que llama la atención, y según está comentando Eugen Smith, que es nada más y nada menos que miembro del Parlamento alemán del Partido Alternativa para Alemania, es que los oficiales en cuestión probablemente no perseguían objetivos propios, no se levantaron un día a decir vamos a atacar a Rusia, sino que simplemente se preparaban para una posibilidad de que Berlín terminara aprobando ataques directos contra Rusia. Lo que él mismo dice es que estas directivas siempre actúan de políticas que vienen desde arriba, es decir, que siguen órdenes como lo hace cualquier ejército, no actúan por iniciativa propia. Claro, entonces ahora uno empieza a pensar, si ellos toman una decisión política sobre el envío de misiles, tendrían que cumplirla. Pero entonces, ¿quién ha mandado este tipo de avisos? Al menos Olaf Scholz en constantes ocasiones ha salido a decir que él no tiene nada que ver y que de hecho ellos no quieren mandar ni siquiera militares alemanes a territorio ucraniano. Pero sin embargo, esta filtración dice lo contrario. Un terremoto geopolítico se está viviendo en este momento y la magnitud es bastante preocupante. Tanto es así que de nuevo, Alemania se ha demorado 3 días después de que se filtrase esta información. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente Alemania estaba planteando atacar a Rusia? Y más importante todavía, ¿esto acaso no sería un escenario que nos está llevando a una guerra entre Rusia con la Alianza Atlántica? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios.
La guerra de Netanyahu contra Hezbollah es un anzuelo para atraer a Irán a una trampa y así obligar a Biden a librar la tan anhelada guerra de los halcones poco antes de la elección presidencial que se daría en el triunfo a los demócratas si esto termina sucediendo, porque no es buena idea cambiar de un presidente de la noche a la mañana cuando se está en un conflicto así. Al menos esto es lo que está diciendo el propio Alfredo Jalife. Según sus palabras, Israel está buscando la guerra de Estados Unidos contra Irán, que lo colocaría como la suprema potencia hegemónica en Oriente Medio. Claro, en este escenario hay que calcular sus palabras. Por ejemplo, él dice que en medio de la tratativa entre Estados Unidos e Israel con varias capitales árabes, en donde se ha tomado la rienda de los jefes de los respectivos servicios de inteligencia en lugar de los diplomáticos, y esto es algo desastroso que hay que admitir, para conseguir el cese al fuego en Gaza se están lanzando ataques, no se están sentando a negociar. Y esto hay que tomarlo en cuenta. De hecho, Biden en forma optimista había anunciado que, bueno, ya se iba a llegar a algún tipo de acuerdo, ya se habían sentado a negociar Hamas y básicamente la administración de Netanyahu, cuando la realidad era completamente diferente. Tan doloroso que ambas partes que no se ponen de acuerdo y que están en una guerra, estuvieron de acuerdo en algo, que el presidente Joe Biden no tenía razón, para que se demuestre pues la desconexión de lo que sucede y que como al menos la administración actual no está siguiendo el paso de sus propios aliados. Y claro, en este sentido, algunos hablan, y el propio Jalife también comenta, que se puede venir una suerte de sorpresa del verano, en lugar de la legendaria sorpresa de octubre en la que el presidente de turno en Estados Unidos usa como coartada para su reelección en noviembre. En este caso, un escenario específico, uno en el que se pudiera servir de paso para compensar la derrota que algunos ya están diciendo de la propia Ucrania y la OTAN, sobre todo contra Rusia. Y claro, para algunos se comenta que las amenazas de Israel para invadir el Líbano se han dado cada vez más frecuentemente con el fin de engatusar a Estados Unidos en un conflicto contra Irán, algo que no está tan lejos de la realidad según calcula el propio experto Alfredo Jalife. Ya van 3 meses antes del 7 de octubre de que el ataque de la guerrilla palestina sunita de Hamas, en el cual el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant había amenazado que Israel iba a regresar al Líbano a la edad de piedra. Claro, la gente se olvida de esto, pero esas fueron literalmente sus palabras. Esto en caso de que Hezbollah inicie un conflicto armado. Queda claro que, con o sin la justificación pues de la alianza de la guerrilla libanesa chiita con Hamas, Israel se va a encontrar en la espera de una coartada perfecta para terminar golpeando a Hezbollah y obligar ipso facto a que la teocracia chiita de Irán acudiera a una guerra para apoyar a los libaneses. O al menos esta es la postura de Alfredo Jalife. Muchos años más atrás, lo que él mismo comenta es que el rotativo Israel Hayom, de distribución gratuita y propiedad de la familia del fallecido Sheldon Adelson, quien fue propietario del casino Sands en Las Vegas, muy cercano al expresidente Trump y al primer ministro Benjamin Netanyahu, exigió invadir el Líbano exactamente un año antes, el 7 de octubre. Claro, esto es un escenario bastante llamativo en el cual, según los datos que está revelando el propio Alfredo Jalife, darían una suerte de estrategia y que también es cierto, Israel en su momento amenazó a que básicamente iban a terminar invadiendo el Líbano, iban a terminar invadiendo Beirut, pero ahora que el escenario está así y que ya están, entre comillas, terminando su asedio en todo Gaza, incluida la zona de Rafah, la comunidad internacional tiene que estar muy atenta a ver qué es lo que termina sucediendo. Y es que sí, según las palabras de Jalife, la guerra está muy lejos de terminar. Pero ¿realmente va a suceder este escenario? ¿Realmente Israel va a seguir con sus ataques y en este caso persiguiendo al Hezbollah? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. El senador de Florida, Marco Rubio, ha llamado a los políticos de su país a enfrentarse a la realidad de que las hostilidades en territorio ucraniano acabarán con un acuerdo negociado. La respuesta es, ¿cuándo por fin se van a dar cuenta de esto? ¿Cuándo por fin llegarán a ese punto? En tanto, el senador de Ohio, J.D. Vance, también se ha manifestado en la misma línea, al indicar que, independientemente de que si Washington termina enviando la ayuda adicional a Kiev, un acuerdo negociado es el resultado más probable. Washington siempre parece ir unos meses por detrás de la realidad sobre el terreno, terminó indicando el propio funcionario, agregando que tras 2 años el conflicto en el país eslavo ha llevado a un estancamiento probablemente indefinido. El mismo termina comentando que
espera que se conduzca a todo esto a algún tipo de acuerdo en el que Ucrania conserve su país y detenga esta danza. Unas palabras bastante fuertes. Claro, estaríamos hablando solamente de dos personas, pues a esto se suma el analista internacional Fernando Moragón, que ha llamado la atención respecto a que ya hay periódicos estadounidenses que reconocen abiertamente que Ucrania ya no puede ganar el conflicto. Hagan lo que haga, Ucrania es imposible, no va a ganar. Esto es lo que dicen algunos medios dentro de Estados Unidos. Lo que explica el analista es que los republicanos obviamente utilizan el desastre en el que está sumida la administración Biden, en concreto con el tema de Ucrania, que va a perder la guerra. No solamente esto es un triunfo militar de Rusia sobre Ucrania, es un triunfo de Rusia sobre la Alianza Atlántica, que no es lo mismo, va mucho más allá. No solamente es que ha derrotado a Ucrania, no, ha derrotado a la OTAN en Ucrania. Esto es completamente diferente. Esto pone en cuestión la misma existencia de la OTAN, cosa que el expresidente Donald Trump ya en su momento había dicho, y lo que tenía bastante claro, que esto no servía para nada, como se está demostrando. Claro, básicamente con este resultado están primero dejando muy mal parado a Joe Biden y dándole la razón a Donald Trump en medio de una campaña electoral donde muy probablemente se vayan a cruzar los dos como representante tanto de los republicanos como de los demócratas. Y sí, aparentemente esto pinta muy mal para los propios demócratas, pero no solamente eso, pinta sobre todo mal para la propia administración ucraniana, porque mientras en Estados Unidos se está definiendo quién va a ser el próximo presidente, en Ucrania se está definiendo el futuro de su país. Pero me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Ustedes creen que este conflicto va a terminar con un acuerdo? ¿Realmente Volodymyr Zelensky va a acceder a sentarse a negociar frente a Vladimir Putin? Recordemos que incluso ha puesto una norma en la cual ningún presidente ucraniano se puede sentar a negociar si al frente existe un presidente ruso que precisamente se llame Vladimir Putin. De nuevo, me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.